Bienvenidos a Varones Íntegros, un espacio para fortalecer nuestra fe, nuestro carácter y nuestro liderazgo, como hombres que buscan honrar a Dios en todas las áreas de su vida. Aquí encontrarás devocionales, reflexiones, testimonios y herramientas para crecer espiritualmente y vivir con propósito. Gracias por acompañarnos y recuerda, un varón íntegro transforma su hogar, su comunidad y su generación. Déjenos sus comentarios. Muchísimas gracias por visitar este canal de YouTube. Gracias por seguirme, gracias por participar y gracias por suscribirte haciéndole clic al botón que dice subscribe o suscribirte y a la campanita para enviarte notificaciones, para decirte cuando estamos produciendo nuevos programas, pero también quiero agradecerte porque quiero invitarte a que seas parte de una misión. Mira, yo creo que todos nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de la solución y no del problema. La palabra de Dios dice que Él nos dejó aquí, a ti y a mí, para ser un link, un conector entre Él con sus soluciones, con sus respuestas y las necesidades del mundo alrededor tuyo y alrededor de mí. Entonces, quisiera que me ayudaras a propagar estos mensajes. Envíale esto a alguien que tú conozcas, a un familiar, a un amigo, y dile que por favor lo escuche y que tal vez quiera hablar contigo. No tan solo suscríbete, pero también ayúdame a propagar la palabra de Dios para que podamos tocar más personas, ayudar a más personas y tú y yo juntos ser parte de esta solución. Hola, qué bueno estar aquí con ustedes. Qué bueno que estamos juntos para explorar este tema que va a ser de muchísimo interés, de mucho beneficio para todos nosotros, para ustedes, para mí. ¿Qué haces cuando Dios se demora? ¿Qué hacer cuando Dios te indica algo, pero el obedecer te lleva de lo mejor a lo peor? ¿Qué hacer cuando tus convicciones, tus creencias se ven retadas porque la evidencia que tienes al frente apunta a algo completamente diferente de lo que crees de Dios, de lo que crees de sus caminos, de lo que crees de la fe? Entonces, ¿qué hacer cuando realmente Dios no parece un amigo sino un tirano? Cuando Dios hace cosas que te confunden, aunque te ha prometido que siempre va a estar ahí y sientes que no está cumpliendo. O sea, ¿qué haces cuando Dios se demora? ¿Qué haces cuando no tiene sentido el caminar de Dios y lo que Él espera para nosotros? Bueno, hay una historia de la Biblia que quiero que miremos. Y en esta historia van a ver, como en todos lo que ves de los encuentros de Jesús en los evangelios, esa parte del Nuevo Testamento, cómo empieza Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ver la historia de Jesús y vas a ver lo que pasaba con Él, las cosas que ocurrían a su alrededor. Siempre van a haber diferentes protagonistas. Es como una historia, casi que una película, donde a propósito Dios permite que hayan diferentes personas porque Él quiere que tú y yo nos identifiquemos con alguien. Ahora, lo maravilloso de la Biblia es que tú vuelves luego y lees la misma historia y te identificas con alguien más. Porque este libro, realmente la Biblia dice misma que es vivo. O sea que un día te da algo, el día siguiente, de acuerdo a lo que está pasando en tu vida, te va a dar algo completamente diferente. Es fabuloso. Okay. Esta historia está en el libro de Lucas. Lucas era un doctor. Como médico, él está acostumbrado a las letras. Él escribe de una manera diferente y da mucho detalle. Pone énfasis en ciertas cosas importantes. Entonces, esta es la historia que quiero que veamos y luego vamos a mencionar cuáles son los protagonistas que tenemos y cómo cada uno de esos realmente puede estar hablando de uno de nosotros. Puede estar reflejándote a ti, me va a estar reflejando a mí en cómo cada protagonista actúa. ¿Listos? Ok. Bueno, si quieres ver en tu Biblia, en tu teléfono, en tu iPad, en tu computador, accede a una Biblia y puedes leer conmigo. La historia viene de Lucas capítulo 8. Dice así, mira, te lo voy a leer y luego la disecamos, luego la analizamos detenidamente. Dice: cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolos. Entonces imagínate que él está llegando a un pueblo, la gente está afuera en las calles, en el parque, la multitud parece una marcha, pero no, es personas esperándolo. La multitud está ahí. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era el jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa porque su única hija de 12 años se estaba muriendo. Ok, esto es muy importante. Este hombre era el director de la sinagoga local. O sea, él era el alcalde, él era el gobernador, él era el jefe de la policía, él era una persona influyente, reconocida por todo el mundo, odiada por muchos, amada por otros.
Esta es la clase de persona. Y su hija, su única hija de 12 años, ella está a punto de entrar a la edad adulta donde se puede casar. Las niñas en aquella época se casaban desde los 13 años de edad. O sea, era su futuro. Imagínate lo que anhelaban ellos con su hija, el futuro, sus nietos, tantas cosas. Todo estaba en peligro para él. Dice que él se arrojó a los pies de Jesús. Jesús se puso en camino y la multitud lo apretujaban. O sea, él le dijo, ven a sanar a mi hija. Jesús empieza a caminar hacia la casa de este hombre con él. Pero la multitud estaba ahí tocándolo. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia sin que nadie la pudiera sanar. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Okay? Imagínate de nuevo, desde arriba, la multitud tratando de agarrar a Jesús, de tocarlo. Él tenía poderes sanadores, la gente sabía. Pero solamente una persona, una mujer, que ya había gastado todos sus recursos, dice la Biblia, cuando lees en los otros evangelios, el complemento de esta historia, que había gastado todo su dinero, pero seguía enferma de un flujo de sangre, ¿okay? Un periodo continuo para ella. Imagínate las consecuencias de esto. Y ella se arrastra entre la gente, o sea, no puede ni siquiera llegar hasta allá donde muy seguramente los hombres más fuertes están apartando bruscamente a las mujeres, a los niños para llegar hasta donde Jesús. Ella se arrastra entre los pies de todos y toca el manto de Jesús. Vas a ver su fe. Y es sanada. Dice, ¿quién me ha tocado?, dijo Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. O sea, la multitud te está tocando. No, alguien me ha tocado, dijo Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a los pies de Jesús. Segunda persona que se arroja a los pies de Jesús. Jairo primero, ahora ella. En presencia de toda la gente, con todo lo que lo había tocado y cómo había sido sanada. Hija mía, dice Jesús, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Todavía estaba hablando cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle lo siguiente: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no temas, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo. Esos tres siempre estaban con él en momentos claves. Y también el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de Jesús. Sabían que estaba muerta, pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Ok, esa es la historia. Ahora, veamos los personajes, los protagonistas. Está Jairo, está la mujer que fue sanada, están los discípulos de Jesús que lo están siguiendo de cerca. Luego, las personas que están en la casa de la niña que lloran, que gritan. Eran gente pagada por esto, ¿okay? Para hacer esto cuando alguien moría. Los llamaban para que ellos gritaran y lloraran con la familia por la muerta o el muerto. Está la mujer que fue sanada. Y también está Jesús. ¿Okay? Analicémoslo. Primero, Jairo. ¿Quién es Jairo? Jairo, de nuevo, como ya dije, es una persona muy influyente. Es un hombre que no necesariamente cree en Jesús. No tenemos evidencia de eso, porque Jesús se proclama como el Mesías que el pueblo judío estaba esperando. Él representaba al lugar donde se estudiaban las escrituras judías, él, Jairo. Ahora, en ese momento de desesperación, Jairo hace las cosas que tú y yo también hacemos en momentos de desesperación. Jairo está dispuesto a sacrificar sus creencias, a cambiar lo que sea, para poder recibir un beneficio de Jesús. Y las cosas no han cambiado hoy en día. Mira, Dios siempre va a retar tus creencias de Él. Cuando algo muy dentro de ti necesita un favor suyo, ¿verdad? A mí me pasa. Hay cosas que creía antes de Dios y Dios me confrontó en esas creencias que no necesariamente eran suyas. Cuando había algo que Él tenía que hacer en mi vida. Y muy seguramente en tu vida también va a pasar así. Jairo tuvo que aprender a vivir no por lo que había escuchado de Dios, sino por lo que Dios era. O sea, tenía que venir a Jesús y reconocer, este hombre tiene un poder que solo Dios tiene. Estuvo dispuesto a eso, a cambiar algo. O sea, Jesús puede hacer lo que sea, pero tienes que venir a Él cuando hay una necesidad. Venimos y tenemos que estar dispuestos a que lo que he creído hasta el momento tal vez estaba mal. Y tengo que estar abierto a que si Jesús hace algo por mí, entonces realmente eso prueba que sí es Dios, que quiere algo para mi vida. Ahora, ese es Jairo.
Jairo viene y está dispuesto a arriesgar su reputación. ¿Te imaginas qué van a pensar los miembros de la sinagoga cuando escuchen que él se arrojó en público ante Jesús? De nuevo, en los momentos de desesperación estamos dispuestos a arrodillarnos ante cualquier cosa, ¿cierto? Ahora, lo malo es que muchos de nosotros vamos a los lugares equivocados. Mira, cuando llega la quiebra, cuando te dicen que es cáncer, cuando tu hijo o tu hija está por los caminos que no son, cuando hay una desgracia, sea cual sea, en esos momentos muchos de nosotros sacrificamos lo que creemos por irnos a lo incorrecto, a lo que sea, desde prácticas dañinas hasta cosas que la Biblia prohíbe, o sea, de muchas cosas. Vamos allá porque la urgencia de la necesidad, de la desesperación nos lleva. Lamentablemente. Pero Jairo hace lo correcto y por eso vas a ver que en la historia su papel es uno bueno. O sea, él termina como un héroe, él termina exaltado en un sentido por su acción. Él fue ante Jesús y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer, lo que tú debes hacer, lo que yo debo hacer una y otra vez, es arrojarnos a los pies de Jesús, no ir tras el fix que nos va a calmar la ansiedad, el ansia, el estímulo de la desesperación, no sé, cualquier cosa que sea que te haga daño, que me hace daño. Entonces, Jairo empieza a caminar con Jesús, pero ocurre algo. Y aquí es donde Jesús siempre va a probar nuestra fe. Dice la Biblia que vino una mujer que padecía de un flujo de sangre. Ahora, acuérdate algo, esto es muy importante. Para los judíos practicantes del momento, la gente más cercana en la sinagoga, una mujer como esta era considerada impura. Ella no podía acercarse a los líderes religiosos. Ella no podía estar en la sinagoga siendo impura. Ahora, parte del trabajo de Jairo, si lees el trasfondo cultural de esto, parte del trabajo de Jairo como director de la sinagoga era asegurarse que personas como ella nunca entraran a la sinagoga. Y ahora Jesús para en la multitud, porque esta mujer le ha tocado. Esta mujer tocó el borde de su manto y Jesús paró. Aunque habían miles de personas tocándolo, solo ella logró algo. ¿Por qué? Bueno, para Jesús hay una diferencia grande entre los fans y los jugadores. O sea, entre los simpatizantes y los que realmente creen. Y la desesperación nos lleva también a eso, y debe hacerlo como esta mujer. Ella estuvo dispuesta a arriesgarlo todo, los golpes, los rechazos, para ir ante Jesús. Y su creencia era tal que ella dijo, sí, no tengo que tocarlo a él, el borde de su manto. ¿Sabes? Dios premia esa clase de fe. Dios premia esa clase de fe. ¿Por qué? Porque va de lo intelectual a lo existencial. Va del esfuerzo humano al desespero del alma. Ahí es donde Dios responde. Jesús se detiene a hablar con ella. Imagínate ahora a Jairo. Imagínate a Jairo que esta mujer, Jesús le da un puesto de admiración. Jesús para a hablar con ella. Y Jairo está confundido. ¿Cómo así, Dios? Yo he creído en ti, tú vienes conmigo y sabes el peligro, pero no me respondes a mí, no haces lo mío. Te estás desviando a alguien que no merece de tu amor, que no merece de tu poder, que no merece de ti. Eso es lo que Jesús está haciendo. ¿Sí? Está confrontando la fe de todos alrededor. A Jesús le encanta la confrontación. Ahora, no la mala confrontación. A Jesús le encanta confrontar mis creencias para purificarlas, para hacerlas más como lo que Él desea para mí, porque es lo mejor que me puede pasar, es lo mejor que te puede pasar. Jairo es confrontado en sus creencias. Jairo está viendo que para Jesús no hay tal cosa como una persona impura. Jairo está viendo que Jesús está dispuesto a cambiar sus planes. No importa si esos planes son para satisfacer a una persona importante, para ganarte esa cuenta que tanto deseas, para atraer a ese cliente que tanto añoras, para hacer que ese hombre por fin te declare matrimonio, para hacer que la multitud te aclame. Está dispuesto a parar todo eso por alguien que parece no merecer, por alguien que es rechazado, por alguien que no te significa nada. Los discípulos están viendo esto y están aprendiendo. Acuérdate que la comunicación es 80% no verbal. Jesús está comunicando algo impresionante a los discípulos que está preparando para que lleven su palabra, pero también a Jairo y también a esta mujer. Ahora, en ese momento pasa algo interesante. La Biblia dice ahí que llegaron de la casa de Jairo a decirle, no molestes más al maestro, a Jesús, al rabino. No lo molestes más, tu hija murió. ¿Te imaginas a Jairo en ese momento? ¡Wow! Eso es uno de esos momentos por los que pasamos tú y yo. Y si no has pasado, vas a pasar. Yo he estado ahí más de una vez.
donde sientes, ¿por qué Dios me hace esto cuando estuve dispuesto a arriesgarlo todo por Él? ¿Por qué Jesús me paga de esta manera cuando dejé todo por obedecerle? Cuando estuve dispuesta a decir no a relaciones incorrectas con hombres, siento yo soltera, y ahora Dios no me da, Jesús no me da un esposo. Pero si estuve dispuesto a no alterar los libros, ahora mi empresa entra en quiebra y la competencia al otro lado de la calle, que sé que hace cosas horribles, que sé que manipula los libros, que sé que engaña a los clientes, le está yendo bien. O sea, en esos momentos donde la fe es probada al máximo, donde estás listo a tirar la toalla, donde dices, no vale la pena seguir a Jesús, mira, confía en Él y mira lo que ha pasado. ¿Okay? Ahora, en esos momentos es donde Dios toma las peticiones que le damos y nos confronta con ellas. Tal vez tú dices, Señor, que se proyecte mi empresa. Y Dios te dice, ¿y qué tal si lo mejor es que aprendas a vivir en un estrato social más bajo, donde no gaste mucho dinero? Tú dices, Señor, que me pueda casar. Y Dios dice, pero ¿qué tal si por ahora dedicas tu tiempo? Te enseño a dedicar tu tiempo a servir a otros y estar contento o contenta, tener contentamiento en la situación que estás de soltero o soltero. O sea, Dios nos confronta a ver si estamos dispuestos a vivir con Él en la respuesta que no deseábamos. Es la confrontación que le da a Jairo. Pero hace algo maravilloso porque está pensando en ti, está pensando en mí, Jesús, está pensando en sus discípulos, está pensando en las personas que le estaban siguiendo. Ahora, te dije que hay varios protagonistas. Cuando llega Jesús a la casa, Jesús le dice a Jairo algo clave que nos dice a todos nosotros. No temas, no temas. Mira, hay personas que no recibieron a sus muertos en la Biblia, pero recibieron el acompañamiento de Dios en esos momentos difíciles de la pérdida de un ser querido, de un hijo, de una hija, de un esposo, una esposa. Porque inevitablemente tenemos que morir. Tú y yo, las personas que más amamos alrededor, un día no van a estar ahí. Van a estar muertas. Tienen que morir por una enfermedad, por un accidente, por muchas razones. Por eso la Biblia dice que no nos debemos apegar completamente a absolutamente nada sino a Él. ¿Okay? Dios, Jesús, pudo haber acompañado a Jairo en la muerte de su hija, pero decidió acompañarlo en la resurrección de su hija. Esto es algo realmente que cambió paradigmáticamente ese momento. Jesús llega y le dice, no temas, no temas, tu hija va a vivir. Se va con él a la casa y cuando llega encuentra otro grupo de personas, otros protagonistas, a los que le pagan para que hagan actos religiosos. Era un acto religioso el llorar. Estas personas, hombres y mujeres, generalmente eran mujeres a las que se les pagaba para que vinieran a llorar por un muerto. Ellas están ahí llorando, gritándose por la muerta. Pero cuando llega Jesús y dice, no está muerta, se les acabó el negocio. Mira, Jesús muchas veces confronta nuestras creencias religiosas y te dice, tal vez la manera en que estás haciendo iglesia no está bien, no está bien, lo estás haciendo por un sueldo. La manera en que tu fe se refleja en el diario vivir no está bien, porque lo estás haciendo por conveniencia. Y estas personas, la Biblia dice, y que empiezan a burlarse de Jesús. Dice, se burlaban, empezaron a burlarse de Él porque sabían que estaba muerta. Ahí es donde la convicción personal, más bien los prejuicios personales, son enfrentados por la palabra de Jesús, por lo que Dios dice en la Biblia. Y ahí no se salva nadie, absolutamente nadie. De nuevo, lo que Jesús quiere hacer con cada cosa que nos da en la Biblia, Él está clarificando nuestros conceptos sobre Dios y sobre nosotros mismos. Y Él lo está haciendo acá con diferentes personas. Y Él dice que entra con el papá, la mamá, con Pedro, Jacobo y Juan, los tres discípulos más cercanos a Él. Ellos siempre estaban con Jesús en ciertos momentos claves. Y es una enseñanza para todos nosotros, sobre todo los que tenemos puestos de liderazgo, de que vamos a tener un círculo muy inmediato de personas en que podemos confiar, a las que les damos más información, en las que estamos poniendo nuestra esperanza como líderes. Y ellos llegaron a ser líder. Pedro llegó a ser líder. Falló también, pero bueno, luego entramos en ese tema. Entró con ellos y resucitó a la niña. O sea, hizo una obra impresionante de resurrección. Ahora lo vemos a Él sanando, como la mujer
que tenía el flujo de sangre y resucitando ahora. Pero en el proceso confronta la fe, confronta las creencias de todos estos protagonistas. Los discípulos salen de ahí, habían aprendido muchas cosas. Entonces, te haces un discípulo, una discípula de Jesús. Cuando lees cosas así y lo tomas y lo pones dentro de ti, aprendes, permites que Él, entonces, rete tu fe, clarifique tus creencias, te invite a una relación diferente con Él, que siempre va a ser de más dependencia sin importar el qué. Si no me resuelve nada, no importa. Llegas a decir, como aquellos 3 hermanos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que son arrojados o van a ser arrojados al fuego por no adorar una estatua, por no adorar al rey en vez de a Dios. Ellos no van a hacer lo incorrecto y están dispuestos a decir así, miren, ellos dicen, nuestro Dios es poderoso para salvarnos del fuego. Pero si no decide hacerlo, si decide no salvarnos del fuego, de todas maneras vamos a adorarlo y no a ti, le dicen al rey. Entonces, Dios nos quiere llevar a todos a esos momentos, a ti y a mí, donde estamos dispuestos a decir, aunque no sanes a mi hija, aunque no sanes mi flujo de sangre, aunque no me vaya bien con el negocio, así sea un negocio religioso, voy a creer en ti, Jesús, y te voy a adorar. Entonces, cuando Dios se demora, cuando parece no tener sentido lo que te ha pedido hacer, Dios está observando y está queriendo. La Biblia dice, tomar nuestra fe y purificarla como el oro, hacerla mucho mejor, porque es lo mejor que te puede pasar a ti y que me puede pasar a mí.